Sin duda, Dolores del Río es una de las figuras más hermosas, más emblemáticas del cine nacional, sobre todo de la época de oro. Pero sabían que en una ocasión la enemistad que tenía con otra figura también muy importante, pues la llevaron a que llegaran a los golpes y que incluso esta otra estrella tuviera que estar alejada por días de las filmaciones debido al golpazo que le propinó Dolores del Río. Pues bueno, tal vez muchos de ustedes no conocían esta historia. Ahorita les voy a contar los detalles. Amigos, gracias por seguirnos en este canal. Recuerden que todos los días tenemos una nueva historia. Suscríbanse, denle like a los videos, comenten para que estén siempre al pendiente de todo lo que les tenemos. Y fíjense nada más, pues esta historia tan interesante que se vivió en cierta época de todo este cine nacional que se hacía tan importante cuando don Emilio el Indio Fernández dirigía estas películas tan emblemáticas como Enamorada o como María Candelaria y todas estas, porque resulta que miren, hubo un momento en el que las protagonistas de una de sus películas pues se pelearon ahí a golpes y una terminó tan fregada, tan dañada que bueno, tuvieron que parar las filmaciones durante unos días debido pues al tremendo moretón que le había dejado Dolores del Río. Y estoy hablando de la guapísima Columba Domínguez, que además, recordemos, era pareja del Indio Fernández. Y todo esto ocurrió en la filmación de una película muy destacada, muy querida por el público mexicano, que es La Malquerida. Ahora sí que sí es querida, pero la película se llamaba La Malquerida. Y es que recordemos que en esta película Dolores del Río hacía el personaje de Doña Raimunda, una señora de una hacienda, ¿verdad? Que pues a pesar de que ya tenía una hija pues joven, ¿verdad? Grande, pues ella todavía estaba muy guapa y resulta que se enamora de un fulano que llega ahí a la hacienda de nombre Esteban, que el personaje lo hacía Pedro Armendáriz con todo y sus cejas, y ya saben, el porte de galán y demás. Pero la historia toma pues otro giro, otro camino, cuando de repente Esteban, el esposo de doña Raimunda, empieza a enamorarse de Acacia, la hija de la señora. Entonces imagínense ahí el triángulo amoroso y las peleas y los celos que surgen entre madre e hija por el amor de este hombre, ¿verdad? Que llega ahí a levantar pasiones. Y bueno, sabemos que pues Dolores del Río era una de estas figuras muy importantes de la época de oro, y pues en el caso de la relación que tuvo con Columba Domínguez pues no fue la mejor. Algunas de estas escenas violentas se dice que llegaron a ser parte también de la vida real. Todas las personas que rodearon a Emilio el Indio Fernández sabían que una de sus grandes musas pues era precisamente Dolores del Río, la admiraba mucho, y pues todo el círculo, ¿verdad?, que de los que se dedicaban a todo esto sabían la talla de personaje que era doña Dolores del Río, y que era pues todo el prototipo pues más bello de la mujer, ¿no? Y además de que era una persona muy talentosa, el Indio Fernández procuró tener siempre cerca a Dolores del Río debido a lo mucho que la admiraba, y pues ahí fue que comenzó a tener problemas con su esposa, que era Columba Domínguez, muchos años menor que el Indio Fernández. Y aunque pues Columba Domínguez no ahondó mucho en los detalles sobre cómo había iniciado esta enemistad, esta pelea entre estas mujeres pues tan guapas, sí expuso en algunas ocasiones que Dolores del Río llegó a agredirla físicamente, además de que pues en cualquier oportunidad que tenía la hacía sentir mal con sus miradas y expresiones, porque ya ven que Dolores del Río cuando quería pues también era como de miradas, ¿verdad?, y de gestos así como que muy intensos, muy rudos. Y en alguna ocasión, en una entrevista que tuvieron para un programa de televisión de TV Azteca, Columba Domínguez reveló que efectivamente había sufrido mucho durante el rodaje de esta cinta de La Malquerida, pues además de todos estos maltratos, doña Dolores del Río exageró en una escena donde se dan un agarrón y pues le dio un golpazo en la cara que hizo pues que le quedara ahí su rostro todo morado.
En La Malquerida, pues recordemos que esta doña Raimunda tenía una mala relación con su hija, se fueron a los golpes en estos enfrentamientos y durante una de las escenas Dolores del Río debía darle pues un tremendo cachetadón y esto provocó el moretón en la cara. En declaraciones de Columba Domínguez ella decía: me golpeaba en la cara y de ahí me aventaba hasta el piso, tenía que yo ir a dar. La cosa es que Dolores traía una argolla que era del matrimonio de su mamá y era ovalada, o sea, con el anillo, imagínense, pues más fuerte el golpazo. Esta escena tuvo que ser grabada en varias ocasiones, por lo que en todas ellas Columba Domínguez tuvo que soportar este duro golpe que su compañera le estaba dando hasta que ya no pudo seguir más. Luego de varios intentos, cuando Dolores del Río le dio la bofetada a Columba, le habría golpeado con esta gran argolla en el hueso de la mandíbula, lo que provocó que se le pues hinchara, ¿no? Toda esta zona debido al tremendo golpe. El rodaje se tuvo que detener en ese momento, pues además de que pensaba que el golpe estaba a punto de abrirle el lóbulo de la oreja, estaba teniendo ya pues un aspecto morado que no era nada agradable para las siguientes escenas que tenían que filmar, pues como, ¿verdad? Si ya traía la cara ahí toda moreteada. Así que el Indio Fernández decidió detener por ese día el trabajo y Columba se fue a descansar. Luego, pues ella aseguró que tuvo que dejar de trabajar por 2 días porque la hinchazón pues no bajaba y el color que había adquirido su mandíbula pues era casi negro, ¿no? O sea, no podía seguir haciendo el resto de las escenas con ese golpe. Hubo otras ocasiones en las que hay pues expertos e historiadores que dicen que en algunas ocasiones Columba recordaba pues este episodio como un momento en el que su rivalidad con Dolores del Río habría salido a la luz, pero también había otras entrevistas donde se aseguraba que ella era una gran admiradora del trabajo, del talento, de la belleza de Dolores del Río, e inclusive aseguró que siempre le guardó un gran aprecio por la relación que Dolores pues mantenía con el Indio Fernández, con quien había hecho pues películas muy muy importantes. Por otro lado, la hijastra de Columba Domínguez, Adela Fernández, en algún momento pues sí aseguró que su madrastra siempre odió a Dolores del Río precisamente pues por todas estas actitudes que tenía de diva y por haberle dado pues estos golpes tan fuertes, ¿verdad? Pero bueno, esto queda ahí para la historia como una anécdota. Lo que es importante aquí es que quedó ahí en la historia de nuestro cine, pues la filmación de esta película La Malquerida, en la que pues vimos participar ahí a estas 3 estrellas haciendo pues esta historia, ¿no? De la rivalidad entre una madre y una hija, que además, fíjense, en Televisa intentaron, o más bien la hicieron, ¿verdad? Nada más que sí les quedó medio mal y pues la verdad al público no le agradó mucho. La hicieron en versión telenovela allá en 2014, tal vez muchos no lo recuerden, pero el papel de la mamá lo hacía Victoria Rufo, con todo y las lágrimas que ella es experta, ¿verdad?, en derramar, y el papel de la hija lo hizo Ariadne Díaz. El papel del galán lo hizo el actor peruano Christian Meyer. Y bueno, lo curioso del caso es que en las grabaciones de esta telenovela también surgió rivalidad en la vida real, porque Ariadne Díaz y Victoria Rufo, pues recordemos ya, pues Victoria Rufo, ¿verdad?, que le dicen la Queen, o sea, la reina de las telenovelas, y Ariadne, que ya estaba pues teniendo papeles protagónicos. Ya había ahí una lucha de egos que llegó a ser, pues de cierta manera, insoportable, porque fíjense que Ariadne en algunas ocasiones expresó que tenía una muy mala relación con Victoria Rufo, porque no es secreto que Victoria como que a las protagonistas jóvenes ya las veía como, pues sí, como una competencia y no las pelaba, no creaba ningún vínculo con ellas, ninguna relación, y prácticamente no les dirigía la palabra. Y no fue el único caso. Años después hizo una telenovela que se llamó Las Amazonas, donde la protagonista joven era Dana García, y ella también ha expresado que nunca entendió por qué Victoria, después del corte, no le dirigía la palabra y no se pues relacionaba con ella. Y pues ya son 2 casos, o sea, el de Ariadne en La Malquerida y el de Dana García en esta otra telenovela, quienes dicen que pues Victoria Rufo se porta diva con las chavas jóvenes, a pesar de que con otras artistas sí es muy amiga y es muy buena onda y baila en el TikTok, pues como que siente celillos por las chavas jóvenes, y eso pues bueno, ahí está en los testimonios de algunas de estas protagonistas. ¿Qué opinan, amigos? La verdad es que si en ese tiempo existiera, ya saben que si el TV Notas y
todo este tipo de revistas, pues la portada habría sido el tremendo cachetadón que le propinó Dolores del Río a la gran Columba Domínguez, aprovechando pues que estaban filmando una escena, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer escena de pelea y de cachetada, pues bueno, te doy uno bueno porque no nos caemos bien. Interesante. Gracias por seguirnos en el canal, nos vemos en el siguiente video con más temas de interés y ya saben que ustedes son libres de poner ahí en el área de comentarios pues sus propuestas, recomendaciones y por supuesto la retroalimentación. Todo es bienvenido. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente.